forma es necesario, está en la Biblia, así que también es necesario. Hoy vamos a hablar de una de las posibles respuestas de Dios a las oraciones. Específicamente vamos a estar hablando de cuando Dios dice no, del no de Dios. Y siempre que oramos por algo, en general queremos que Dios nos dé lo que pedimos, ¿no? Y todos le agradecemos a Dios cuando Él decide concedernos algo que nos gusta o que nos parecía necesario, cuando nos salva de una prueba muy complicada o cuando nos cura esa enfermedad que estábamos teniendo. Cuando oramos por días de sol, ¿no? Como cuando vamos al CICE y sale el sol, o cuando nos da la plata esa que estábamos necesitando. Y está muy bien ser agradecidos en esos casos. Si vamos a 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, del versículo 16 al 18, dice: estén siempre gozosos, oren sin cesar, o sea, constantemente, y den gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Ahora, hablamos de cómo le somos agradecidos cuando nos cumple un deseo. Pero si leemos bien ese versículo, vemos que está diciendo algo más. Y entre paréntesis, nos dice cuál es la voluntad de Dios para nosotros, que es una pregunta que nos hacemos muchas veces, ¿no? ¿Qué quiere Dios con mi vida? Bueno, eso es su voluntad, que le oremos y le demos gracias siempre. Pero fíjense que no dice que le demos gracias cuando responde positivamente a nuestra oración, sino que dice: den gracias en todo. Y hoy quiero que hablemos de lo que pasa cuando Él decide meternos en la prueba, cuando permite que tengamos esa enfermedad, cuando oramos por sol y llueve, y cuando no llega la plata que estábamos necesitando. Y si somos sinceros, ¿le damos las gracias a Dios cuando pasan esas cosas? Y quiero que veamos hoy una historia que yo ya conocía, pero que descubrí. ¿Vieron cuando uno leyó algo pero lo entiende? Bueno, lo descubrí hace unos 5 años, que es la historia de 4 personas que no cambiaron su actitud cuando estuvieron en una situación crítica y que supieron ser fieles a Dios cuando llegaron a la cima del mundo prácticamente, y de la misma forma cuando estuvieron en el pozo. Sus nombres son Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y vamos a leer una parte de su historia, pero si no la leíste todavía, si no la conoces, léela completa porque hay mucho para aprender ahí de estos muchachos. Si vamos al libro de Daniel, el capítulo 2, del versículo 48 al 49, leemos que dice: entonces el rey Nabucodonosor, en ese momento, engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes regalos, y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey poner sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abednego, que eran sus 3 amigos, ¿no? Que por una cuestión cultural les cambiaron el nombre, pero siguen siendo Ananías, Misael y Azarías. Y sigue diciendo: y su petición le fue concedida, y Daniel estaba en la corte del rey. Entonces Daniel era casi que el segundo después del rey, era el líder, el principal de todos sus consejeros. Y sus amigos estaban también en muy buenos puestos, en parte también gracias a Daniel, y eran parte de la élite del reino más grande y rico de la época, Babilonia, encima en su auge, cuando empezaron a construir y que ya no se preocupaban tanto por su poderío militar quizás, sino que empezaron a hacer, el rey empezó a embellecer sus ciudades. Y todo lo que hacían, Dios lo hacía prosperar, lo de estos chicos. Y para los que no conocen la historia, ellos llegaron a este reino como exiliados, y fíjense en qué posición terminan teniendo. Pero un tiempo después, el rey Nabucodonosor mandó construir una estatua de oro, probablemente bastante grande porque la tenían que ver varias personas, una especie quizás de obelisco gigante de oro, y escribió un decreto que decía así: a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, se les ordena que, al oír las bocinas y las flautas, los tamboriles, las arpas, los salterios y las zampoñas y cualquier otro instrumento musical,
se arrodillen y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se arrodille ante ella, ni la adore, será inmediatamente arrojado a un ardiente horno de fuego. Y bueno, esta habrá sido una noticia muy amarga para estos tres muchachos, Ananías, Misael y Azarías. No se menciona a Daniel en esta historia porque probablemente haya estado fuera de la ciudad esos días. Pero estas tres personas habían decidido seguir a Dios sin importar las consecuencias. Así que no fue una sorpresa cuando sonó la música, ¿sí? Y todos se arrodillaron y adoraron a la estatua, y ellos fueron los que se mantuvieron en pie y en silencio. Y por eso la Biblia sigue diciendo y nos cuenta que personas del gobierno, cuando los vieron, los acusaron. Y es cierto, estaban rompiendo la ley, pero los denunciaron con maldad, probablemente motivada por celos. Y el hecho es que en la multitud había 3 personas que se quedaron de pie desafiando a todo el reino y al rey mismo de Babilonia. Entonces el rey Nabucodonosor los enfrenta y les dice, y lo podemos leer en Daniel 3, versículos 14 al 18, que les dice, Sadrac, Mesac y Abednego, ¿es verdad que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que mandé erigir? Dígame entonces, si al oír el sonido de las bocinas, flautas, tamboriles, arpas, salterios y zampoñas y otros instrumentos musicales, están dispuestos a arrodillarse ante la estatua que he mandado hacer y adorarla. Porque si no la adoran, en ese mismo instante serán arrojados a un ardiente horno de fuego, y entonces, ¿qué Dios podrá librarlos de mi mano? Y estos 3 chicos le responden al rey diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y fíjense lo que dice ahora. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Este es el momento en el que estas 3 personas pasaron de ser buenos funcionarios públicos a ser héroes de la fe. Ellos sabían que Dios podía salvarlos del horno, pero habían decidido que si Dios elegía no hacerlo, ellos no iban a cambiar. Y vamos a leer de nuevo ese fragmento. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos, ¿sí? Ellos sabían que podía. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, vamos a mantenernos fieles a Dios. Y te pregunto, ¿cambiás cuando las cosas no salen como querés? ¿Cambio yo cuando las cosas no salen como quiero? Y podemos ver lo que hizo Daniel en una situación casi idéntica. Para hacerlo corto, en otro momento, años después de lo que leímos, a Daniel le prohibieron orar, ¿sí? No podía orar. Y si lo hacía, lo tiraban a un foso con leones. Y mirá cuánto le importó. Recordemos que lo que no podía hacer era específicamente orar. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿no? esta ley, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su habitación que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Eso lo pueden encontrar en Daniel capítulo 6, si lo quieren leer. Y volvemos al versículo que leímos al principio, que decía, oren sin cesar y den gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad. Y ellos entendieron que Dios tenía el poder para hacer lo que quisiera. Ellos sabían, porque lo sabían, que Dios tenía el poder para sacarlos de esa situación. Pero también entendían que es Dios quien decide qué hacer y quizás permitiera que los mataran. Así todo, ellos nunca dejaron de seguirlo. El rey David, cuando su hijo estaba por morirse, ¿sí? Él estuvo orando constantemente para que Dios lo salvara, pero Dios quiso que ese hijo muriera. ¿Y qué hizo David cuando su hijo falleció? Ese mismo día fue a la casa de Dios y lo adoró. Y miren, esto no es algo natural. Es más, va completamente en contra
de nuestra naturaleza. Es algo que, si sacamos a Dios de la ecuación, no tiene mucho sentido. Y a veces uno piensa que seguir a Dios está bueno porque puede ayudarte a salir de problemas importantes que uno no tiene forma de resolver. Y es como tener un amigo en la política, ¿no? Que te puede sacar de un problema en el que te metiste. Y es totalmente cierto, ¿sí? Dios puede hacerlo. Pero tengamos muy en claro que Él también puede ponerte en medio de una situación así. Él puede ser el que te ponga en esa prueba. Leamos Isaías 46, Isaías capítulo 46, del versículo 9 al 10, que habla un poco del carácter de la naturaleza de Dios. Dice: acuérdense de las cosas que pasaron desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay parecido a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Dios nos amó, nos creó, nos compró y nos hizo hijos suyos, en ese orden, pero que esa relación no nos haga, no haga que nos olvidemos de que Él sigue siendo el dueño de todo lo creado. No podemos olvidarnos de que este ser al que seguimos y por el que estamos acá reunidos es el emperador del universo, y que su palabra es la última palabra y no la nuestra. Si vamos a Hebreos, capítulo 12, del versículo 15 al 29, se nos dice: miren de no desechar al que habla, hablando de Dios, ¿sí? Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero que ahora prometió diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles o terrenales como las cosas hechas, para que queden las inconmovibles o espirituales. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿no? Tenemos un reino espiritual, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este fragmento lo que nos está diciendo es que el mundo material que conocemos va a dejar de existir, pero va a quedar el mundo espiritual. Así que si Dios nos prometió y sabemos que tenemos un reino espiritual hecho para nosotros, al que un día todos vamos a ir, vivamos en esta tierra, el tiempo que tenemos en esta tierra, agradecidos, en temor y con mucha humildad, acordándonos de quién es Dios. Y Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, no trató de engañarnos. Él nos dijo que en este mundo íbamos a sufrir, ¿sí? Él literalmente dijo eso. Y eso incluye que tengamos que pasar por pérdidas, por traiciones, enfermedades, todo lo que pasa al resto de la gente y quizás más. Y que muchas veces, aunque le pidamos a Dios que eso se vaya, eso se va a quedar. Y esto es cierto incluso para los más grandes de la fe. Si vemos el ejemplo de Pablo, el apóstol, ¿no? El que escribió tanto de la Biblia, que hizo, ayudó a tantas iglesias y llevó el evangelio por todo el mundo, ese Pablo tenía un problema en los ojos, en la vista, que se imaginan, para las tareas que él hacía era un inconveniente bastante importante, porque si tenés que escribir, si tenés que leer, si tenés que estar viajando, que te falle la vista debe ser muy feo. Y como cualquiera hubiera hecho, ¿no? Le oró a Dios para que le sacara ese problema, y oró mucho. Y a Pablo no le faltaba la fe. Él conocía bien a Dios y el poder que tiene, o sea, lo vio actuando. Y sin embargo, Dios no le devolvió la vista, sino que Dios le respondió esto. Le dijo: que mi gracia te sea suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo sigue diciendo: por lo tanto,
con muchísimo gusto voy a hacer alarde de mis debilidades para que el poder de Cristo viva en mí. Entonces acá tenemos lo que dice Dios, que con la gracia, con la salvación que te regalé es suficiente, y que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Y entonces Pablo, entendiendo eso que dijo Dios, dice, bueno, entonces con mucho gusto me voy a alegrar de las debilidades que tengo para que el poder de Cristo se perfeccione y viva en mí. Y yo personalmente no tuve que pasar por muchas de las pruebas que varios de los que están acá pasaron. Y estoy hablando de los del Zoom, ni cerca. Pero Pablo, Ananías, Misael, Azarías, Daniel, David, Jesús, ellos sí. Y si Dios prefirió ganar una batalla con 300 hombres en vez de 32.000, es porque cuando el instrumento es débil, Dios se hace presente con su fuerza. Y si Dios te quiere y me quiere usar con problemas de salud, con problemas económicos o familiares, que así sea, porque la gloria no es para mí, es para Él. Y los 4 jóvenes estuvieron frente, los que hablamos al principio, estuvieron frente a la muerte. Y de la forma en que vivían cuando estaban en la cima, vivieron cuando Dios los probó. Y Daniel daba gracias a Dios 3 veces al día, porque para él las decisiones de Dios son perfectas siempre. Nos guste o no, cuando algo pasa en nuestra vida, es porque Dios decidió que era lo mejor que nos podía pasar. Y probablemente estés pasando ahora por algún problema, porque uno siempre está pasando por algún problema, más grande, más chico, pero estás pasando por algún problema. Puede ser una enfermedad tuya o de alguien más, problemas de pareja, de trabajo, falta de plata, el estudio o quizás alguna injusticia. Y tenemos que saber 3 cosas que podemos encontrar en la Biblia. La primera es que Dios va contigo, Dios va conmigo. Isaías 41:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. En segundo lugar, podemos decir que no hay nada imposible para Él. Jeremías 32:27 dice, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Y en tercer lugar, podemos también decir que la voluntad de Dios es perfecta. Romanos 12:2 dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si sos creyente, si soy creyente, un día elegimos creer que Jesús murió por nosotros, ¿no? No dejemos de creer en Él cuando llegan las pruebas. Jim Elliot y otros 4 misioneros murieron asesinados creyendo que esa fue la mejor decisión de Dios. Ellos no vieron en vida los resultados, de la misma forma que muchos por fe siguieron a Dios, pero no vieron en vida el resultado, solo pasaron un mal momento en su vida. Pero que creían en un Dios grande. Gracias a ellos, el mundo entero, porque fue algo global, fue evangelizado. Y por 5 personas que murieron en una selva creyendo que Dios no se equivoca, miles de personas se salvaron después. Y ellos estaban casados con mujeres que creían lo mismo que ellos. Y ellas no vivieron enojadas con Dios por la muerte de sus maridos. Ellas creyeron que Él no se equivoca y terminaron la tarea misionera que ellos habían empezado. Oremos continuamente, como decía el versículo al principio, y démosle gracias a Dios en todo. También en esos momentos en los que Él no responde a las oraciones como nosotros habíamos esperado. Porque la voluntad de Dios para nosotros es que confiemos en Él siempre, a pesar de todo. Y de esa forma, en nuestras debilidades, Dios se va a hacer grande. Oramos para terminar. Te damos muchas gracias, Dios, porque a pesar de los problemas que tenemos y dificultades, sabemos que tenemos un Dios que nos acompaña
y que está en control de cada cosa que nos pasa y que conoce incluso cada uno de los cabellos de nosotros. Y te pido que nos ayudes a aceptar también los momentos en los que no entendemos por qué tomás una decisión, no entendemos por qué tenemos que pasar por diferentes situaciones en nuestra vida. Y te pido que también en esos momentos podamos agradecerte, sabiendo que vos nos diste todo, lo bueno y lo que nos parece malo, por nuestro bien, y que muchas cosas son necesarias para que tu poder también se haga manifiesto, se haga evidente en cada uno de nosotros. Te pido que nos ayudes a tener fe y a seguirte siempre, sin importar las circunstancias. Bendecinos y cuidanos a esta congregación, a este grupo de personas, y te pido que nos ayudes en el día a día a hacerte agradecidos. En el nombre de Jesús, amén. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor.
ti confiare, tu promessa sigue.